lo recordaré, hay muchas clases que han ido evolucionando también y los chicos han ido participando de talleres, involucran y lo aprenderé. Entonces, en la última parte, las tendencias a nivel mundial en tema educativo, nosotros, por ejemplo, adoptamos el enfoque de aplicación a proyectos, es decir, que los jóvenes se involucren en el proceso de solución de cualquier problemática que presente una compañía. Y no solamente lo hacemos en aula de la mano de un gerente, sino además visitamos planta. Y ahora, esto combinado con la inteligencia artificial reduce los tiempos, abarata los costos y, por supuesto, optimiza muchos de los procesos. ¿Y qué es la inteligencia artificial? De hecho, yo no soy un experto en inteligencia artificial, sin embargo, la utilizo y como estoy en el rubro educativo, estoy viendo cómo esta herramienta puede convertirse en un arma estratégica para poder mejorar la experiencia de aprendizaje y para poder hacer que nuestros docentes, que en este caso son gerentes, puedan tener el tiempo óptimo para lograr transmitir la mayor información posible. Entonces, como concepto, inteligencia artificial tiene como que dos palabras, inteligencia artificial, y básicamente probablemente todos sepamos que es la inteligencia, que es la capacidad mental para razonar, planear, resolver problemas, que los que han creado la inteligencia artificial justamente es lo que quieren lograr, ¿no? Que las máquinas piensen, que razonen igual que un ser humano. Todavía no están como que muy cerca a eso, sin embargo, ya han habido muchos casos de que la inteligencia artificial ha superado la mente o el razonamiento, digamos, de las personas, ¿no? Y artificial porque, por supuesto, está creado por un ser humano. Y dentro del concepto un poco técnico de la inteligencia artificial, encontramos la inteligencia artificial que viene de los años 50, luego hablamos de Machine Learning, y esto sí ya lo hemos vivido todos, y el Deep Learning también, que ya lo estamos viviendo todos. El Machine Learning básicamente se encarga de alimentar de muchos datos a un sistema y predecir, clasificar, finalmente decidir. Probablemente muchos de nosotros hemos entrado a tiendas e-commerce, dígase Amazon, dígase Falabella, Ripley, cualesquiera. Si le dan clic a un producto, probablemente les vaya a recomendar otro producto. Entonces, ese entorno se llama Machine Learning. Y el Deep Learning tiene que ver con un aprendizaje propio del sistema. Por ejemplo, el ChatGPT, que ustedes le preguntan una información y les va a hacer un resumen, les puede dar alguna información adicional, casi piensa por sí mismo, ¿sí? Entonces, son algunos de los conceptos que probablemente van a estar escuchando muchísimo en el torno de inteligencia artificial. Y muchos de nosotros, por supuesto, desde ya hace muchos años, venimos, digamos, conviviendo con la inteligencia artificial. O sea, esto no es una sorpresa, no es que sea nuevo realmente, ya vemos que es desde los años 50, sino que ha ido evolucionando y, por supuesto, tomando mucho más protagonismo a nivel de los procesos empresariales y ahora en temas educativos. Entonces, algunos ejemplos de inteligencia artificial, por ejemplo, Siri, Alexa o Cortana, que muchos de nosotros hemos utilizado, los que tenemos un iPhone, ¿no? O los que tenemos Google también, y que todo el mundo aquí usa Google, diría yo. Monitoreo en redes sociales, si tú le das clic a una imagen, probablemente luego te va a recomendar otra imagen o algún video igual. Las compras por internet, que ya va el ejemplo, el predictivo de Google, cuando uno está escribiendo un correo electrónico, tú dices hola y automáticamente está completando la frase, digamos, que tú quieres enviar a través del correo electrónico, haciéndonos otra vez la vida más sencilla y acortando los tiempos. Y por supuesto los chatbots y todo el mundo seguramente que ha consultado Movistar o Entel o alguna otra tienda comercial ha sido probablemente atendido por un chatbot. Entonces son algunas de las aplicaciones, de hecho las aplicaciones de la inteligencia artificial o de la IA están en todas las industrias, en la agricultura, en los servicios, en educación, en la parte automotriz, en la parte de marketing. La minería también tiene inteligencia artificial y están trabajando muchísimo en mayores aplicaciones que nos hagan otra vez la vida mucho más sencilla y, por supuesto, ser mucho más eficientes en los procesos. Centrándonos un poquito más en el tema educativo, recuerden ustedes que estamos ahorita en la Agenda 2030. Ya esto en el 2019, la UNESCO planteaba diferentes objetivos para resolver el mundo, ¿no? Y ponían en primer lugar fin de la pobreza, en segundo lugar hambre cero, y tercer lugar salud y bienestar, y en cuarto lugar educación de calidad. Yo quisiera discutir con los que han hecho esto y decirles que la educación tendría que estar probablemente en primer lugar, porque a través de la educación pudiéramos resolver el hambre cero, probablemente muchos más emprendimientos, muchas más empresas, innovaciones, la salud y bienestar probablemente a través de la prevención
y probablemente pudiéramos acabar con la pobreza. No sé por qué la han puesto en cuarto lugar, pero esto es debatible. Sin embargo, no solamente se plantean que sea el cuarto objetivo, sino ya desde el 2019 se hablaban de algunos, digamos, algunos compromisos o consensos, en todo caso en Beijing, que llegan todos los países que pertenecen a la ONU, y aquí alguno de estos cinco, es decir, que ya son conceptos que se promueven desde la UNESCO, que se promueven desde la ONU para todo el planeta, ¿sí? En primer lugar, la inteligencia artificial al servicio de la gestión y la implementación de la educación. Esto es clave. O sea, cada vez hay muchísimos más jóvenes que no puedan acceder a educación, pudiéramos crear, por ejemplo, aulas virtuales. La inteligencia artificial al servicio del empoderamiento docente y su enseñanza, por supuesto, los docentes necesitan más herramientas para hacer mucho más sencillo el proceso de aprendizaje-enseñanza. La inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y la evaluación de resultados. Claro que sí. De hecho, ya deberíamos pasar de las evaluaciones en papel a evaluaciones tecnológicas que nos ahorren tiempo de calificación y probablemente los profesores no tengan que usar lentes, ¿no? El desarrollo de los valores y competencias necesarias para la vida y el trabajo. Claro que sí. De hecho, la inteligencia artificial promueve que el ser humano adopte nuevas competencias para que afronte los retos laborales. Y la inteligencia artificial como modo de proporcionar todas las posibilidades de aprendizaje, por supuesto. ¿Qué más podemos aprender a través de las diferentes herramientas de inteligencia artificial? Y en esta pequeña exposición yo me voy a, digamos, inspirar o centrar en lo que ya ha dicho Kai-Fu Lee, que es uno de los expertos más importantes del mundo en inteligencia artificial. Probablemente sea gurú de hoy educación ejecutiva pronto, estamos buscando contactarlo para que pueda hacer una charla con nosotros. Él ha trabajado para Google, Microsoft, Apple y por supuesto tiene una de las empresas más innovadoras en este tema y ha propuesto diferentes cuestiones que aquí yo quisiera compartir igual con ustedes. En primer lugar, ¿cómo ha cambiado la forma de educar? O sea, ¿cómo se ha cambiado? ¿Esto ha cambiado o no ha cambiado? Y específicamente en el Perú, ¿hemos cambiado la forma de educar? Y la respuesta, para mí, en todo caso, si alguien quiere debatir, después debatimos, la respuesta es que no. No hemos cambiado la forma de educar. De hecho, la tecnología ha ido cambiando el mundo. Ha habido diferentes inventos en transporte, está Uber, digamos, en el entretenimiento está Netflix, en redes sociales la forma de comunicarnos, los teléfonos, la tecnología ha ido avanzando muy rápido. Sin embargo, esta imagen de cómo se educa sigue manteniéndose, es decir, es casi la misma o la misma, como pongo ahí. La pandemia ayudó un poquito en que ahora los profesores están a través de Zoom, ya no van a clases, pero siguen impartiendo el mismo contenido. Casi todo se ha mantenido igual, las aulas, las clases, los docentes, como dice aquí, y no estamos explotando la tecnología para hacer más fácil la vida del docente y maximizar, por supuesto, el aprendizaje del estudiante. Se sigue educando a los estudiantes como si fueran robots repetitivamente, aprendiéndose conceptos, aprendiéndose más conceptos y a través de las evaluaciones otra vez lo repetitivo, ¿no? Y las personas, por supuesto, nunca vamos a superar a la capacidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en memoria, en estudio, en conceptualización, en otros aspectos que, por supuesto, no hay forma de competir. Más bien tendremos que prepararnos en aquello que no podemos hacer como lo hace ahora la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué deberíamos enseñar en el aula? Bueno, los docentes deberían ser líderes de la sociedad, esto es clave. ¿Por qué? Porque, de hecho, como jóvenes o como estudiantes, niños o adolescentes, pasamos mucho más tiempo probablemente en el colegio, en la escuela y en la universidad que probablemente en casa. Entonces, ¿quién es nuestra inspiración de primera mano? Por supuesto, los docentes. Por eso aquí yo planteo que los docentes tendrían que ser líderes de la sociedad, marcar la diferencia en la vida de los estudiantes, inspirarlos a emprender, inspirarlos a ser competitivos, tecnológicos y por supuesto siempre estar 2 pasos delante. Los docentes deberían enseñar lo que necesitan los humanos en esta era, o sea, no lo que necesita la inteligencia artificial, o sea, no hacer de los estudiantes robots, sino más bien hacerlos más humanos, como bien dice aquí la frase bien resaltada, ¿no? Deberíamos centrarlos en las 3C, pensamiento crítico. Si no estamos desarrollando esto en clase es grave. De hecho, cuando nosotros hacemos contrataciones a nuevo talento, nos damos cuenta que la capacidad de síntesis y opinión frente a un tema, una problemática, es muy, muy vaga. Entonces es bastante preocupante, ¿no? La creatividad. Los robots no van a poder tener este aspecto, ¿no? La creatividad o la curiosidad de buscar nuevas soluciones. No se tiene que enseñar a los alumnos a hacer como la IA, sino al contrario, aprender lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Esto es importante para estar siempre
preparados para lo que va a venir. Si seguimos repitiendo, otra vez, si seguimos repitiendo las formas de enseñanza clásica, tampoco se están creando nuevas carreras tecnológicas en Perú. O sea, si uno googlea, digamos, la UNI, que es una de las casas, digamos, de ingeniería más importantes del Perú, no están innovando en nuevas carreras que afronten esta situación del avance tecnológico, que cada día avanza más rápido, que probablemente en 10 o 15 años no estemos, digamos, preparados para esto, ¿no? Y también veamos en las empresas, ¿qué están valorando las empresas ahora? La inteligencia artificial está reemplazando muchísimos puestos de trabajo y entonces, ¿hacia dónde están virando las empresas? Bueno, las empresas ahora valoran trabajo en equipo, que muy pocas personas egresan de las universidades trabajando en equipo. O sea, si no pueden hacer un trabajo en equipo a veces de un proyecto sencillo, de un curso, o sea, llegan al trabajo y esto se replica. Entonces ese es un problema grave. La comunicación efectiva, tampoco, ¿no? La cooperación, es decir, que yo pueda ayudar a otros, en la accountability también que se llama en las compañías grandes. Además de lo anterior, por supuesto, las empresas están valorando muchísimo la empatía, la confianza y la seguridad en sí mismo, que son todo un conjunto de habilidades blandas que, por supuesto, no podrá tener la inteligencia artificial. O sea, seamos conscientes de esto. La inteligencia artificial se vuelve una herramienta importante para nosotros para ser más eficientes, pero no reemplaza, no termina de reemplazar a las personas. O sea, no hay forma, ¿no? De hecho, que por ahí creo que se mencionaba que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad de la actualidad, dado digamos, la importancia y el impacto que está teniendo en las diferentes industrias. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede ir a la elección? Por supuesto que sí, en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, algunas tareas operativas, dígase, no sé, evaluaciones docentes, dígase, reforzar un concepto en el alumno. Entonces, pudiéramos crear aplicativos a través de inteligencia artificial que personalice la educación. Yo, ¿por qué tendría que aprender, por ejemplo, química, si no me gusta, ¿no? Probablemente lo que a mí más me gusta es física y entonces mi asistente, digamos, o mi tutor virtual pudiera ayudarme a fortalecer esta competencia y de repente ayudarme un poco en lo básico en química. O sea, ¿por qué tenemos que obligar a los estudiantes a aprender lo que no necesitan o en todo caso lo que no les gusta, ¿no? Más bien desarrollar en aquellos, digamos, competencias o contenidos que les pueda gustar. En clases, si nosotros hacemos bien las clases, pudiéramos complementar con lo que ya hacemos, por ejemplo, en Wii Educación Ejecutiva, con cursos de extensión. La clase dura 3 horas, no te puedo enseñar todo en la clase, nos centramos en lo práctico, en lo real, en lo útil, pero en casa tienes que repasar conceptos clave. Y cada vez va a ser más personalizado porque no todos aprendemos igual, no todos al mismo nivel. Entonces aquí la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante. En tareas para casa, cómo fortalecer también estas competencias. No necesariamente todos los trabajos tienen que ser en equipo, hay contenidos y hay también materias que tienen que ser personalizados. Entonces, cada vez la personalización de la educación, así como la personalización de servicios, tiene que avanzar de tal forma que podamos explotar mejor los talentos, digamos, de los jóvenes hoy en día. En los exámenes, por supuesto, o sea, las evaluaciones no tienen que ser tan complejas, o sea, pudiéramos hacer, digamos, aplicativos que puedan reconocer, si es que queremos seguir tomando evaluaciones en papel, que los escaneen y que puedan ser evaluados de la forma mucho más rápida, así el profesor se concentra en aquellas evaluaciones que realmente importen ser evaluadas. Tutores también, por supuesto, o sea, la tutoría no solamente aplica, digamos, para clases, sino también hay situaciones especiales. Hay niños con habilidades especiales que necesitarían también tutores especiales, ¿no? O sea, no podemos, dada la tendencia de la inclusión social, no podemos hacer solo educación para aquellos que pueden ver y oír. También hay tutores, ya se habla mucho de la inteligencia artificial que desarrolla dispositivos que te permiten transformar las imágenes en audio, transformar los audios en imágenes y una serie de aplicaciones que básicamente se centran en la tutoría que ayudaría a los jóvenes, ¿no? Entonces, en este marco, digamos, del desarrollo de las sesiones y que los profesores tendrán que concentrarse más bien en desarrollar habilidades y competencias sociales dentro de clase y ayudarse de la inteligencia artificial para perfeccionar conceptos, miremos un poco los trabajos del futuro. Es decir,
tomemos conciencia sobre aquello a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos 5, en los próximos 10, probablemente 15 años, ¿no? La inteligencia artificial dice aquí que aplica a campos unidisciplinarios, es decir, si se dedica a agricultura, solo en agricultura, si es en servicios, solo en servicios, afectará básicamente trabajos rutinarios y repetitivos. Que ya se viene diciendo esto desde hace muchos años y que ya está pasando, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado llamadas de Movistar o cualquier otro operador, y quien te habla es un robot, ¿no? Y te va diciendo repetitivamente lo que quiere consultarte, ¿no? Las secretarias, contadores también, se dice que son de las carreras que van a ir desapareciendo, el servicio al cliente, la mensajería, trabajos administrativos, son algunas de las profesiones en todo caso que van a ir desapareciendo, dado que los sistemas que se van a ir inventando van a ayudarnos a hacer esto mucho más eficientes. Se buscan, por supuesto, nuevos perfiles, ¿no? Perfiles híbridos que puedan componer no solamente el conocimiento, sino sobre todo esas competencias interpersonales que puedan ayudarnos a llegar a lograr, sobre todo, mejor los objetivos, a cortar los tiempos, etcétera. Como organización, utilización de herramientas digitales. Muchas veces en las entrevistas que tenemos nos ha pasado también que los chicos no saben organizar. Si en las universidades no saben organizar probablemente una pequeña reunión, una pequeña fiesta, cuando llegan al trabajo se vuelve evidente, ¿no? Y si los profesionales de hoy en día no son competitivos, no son eficientes, las empresas tampoco lo van a hacer y con esto no se van a crear nuevos puestos de trabajo y por supuesto con esto no crece el país. Es toda una cadena que impacta, digamos, el tema educativo. Algunos ejemplos de inteligencia artificial que hemos vivido todos, de hecho el chat GTP lo hemos utilizado probablemente la mayoría de acá, que es una herramienta bastante útil, pero también se habla de que es perjudicial. Hablaba hace unas semanas con un embajador de Rumanía y me decía que el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en este tema del chat GTP, donde los alumnos ven, digamos, más fácil preguntarle a una inteligencia artificial sobre su tarea y que se lo resuelva en 5 minutos, lo que hace es que sea menos crítico. Por eso el pensamiento crítico debe ser una de las competencias a desarrollar. Donde hace también que haya menos curiosidad, porque ya te dan la respuesta. Por eso se propone que se desarrolle esto más en clase, la curiosidad. O sea, esta herramienta no tiene por qué ser mala, pero si esto no va acompañado del desarrollo de otras competencias que haga competitivo al profesional, entonces sencillamente están como que cavando su tumba a nivel laboral porque no van a ser considerados para un puesto de trabajo y por supuesto no van a poder desarrollarse adecuadamente en la sociedad, ¿no? Otro aplicativo también que se habla mucho es Lucía, que es un aplicativo en WhatsApp. De hecho, cuando se los voy a compartir ahora el número, me lo pasó mi ex jefe, me decía, oye, le puedes preguntar a este contacto de WhatsApp cómo está el clima en Lima y probablemente te va a dar una información, una referencia mucho más exacta para que puedas conversar si no tienes con quién hablar a través de WhatsApp. Y otros aplicativos también en tema educativo, el GENAP que maneja indicadores educativos, o sea, si por ejemplo un profesor está haciendo las clases, digamos, cómo estamos mejorando el tema del aprendizaje, el tema de la recepción, la atención, y en base a sus indicadores, el profesor puede hacer algunas variaciones en el desarrollo de su clase. Simbal, la automatización también, otra vez, curiosidad, pensamiento crítico y creatividad que justamente están orientados con esta herramienta. Termino un poco esto con esta preocupación que es para nosotros importante, el hecho de que muchos de los egresados de las universidades no están egresando con las competencias que las compañías exigen y piden, ¿no? Porque el problema del joven hoy en día es que no encuentra trabajo y el problema de las empresas es que no encuentran talento. Entonces, ¿por qué las empresas no encuentran talento? Porque no cumplen las competencias. ¿Por qué no hay competencias? Porque los docentes en las universidades, en los colegios, en las escuelas, no se las han impartido. ¿Y por qué no se las han impartido? Porque no tienen tiempo. ¿Cómo podemos acortar ese tiempo? Por supuesto, usando herramientas tecnológicas como pudiera ser la inteligencia artificial o haciendo cambios estructurales a nivel de gobierno. Pero creo yo que lo más sencillo ahora es utilizar tecnologías que nos ayuden a optimizar los tiempos. Bueno, más o menos esa es la exposición. No sé si tendrán alguna pregunta en referencia a Muchas esto gracias. para poder... Muchísimas gracias, ingeniero Johan Palomino. Como usted dice, las oportunidades para docentes y para alumnos son realmente enormes a partir de una buena utilización de la inteligencia artificial.
Vamos ahora con nuestros dos comentarios. El primero es del ingeniero José Tan. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría en Administración de Negocios de la Universidad ESAN. Experiencia de más de 20 años en consultoría, en estrategia de negocios, planeación, transformación empresarial, arquitectura empresarial, innovación y organizaciones exponenciales. Ex-Managing Director en KPMG, Neoris y IBM. Más de 8 años como mentor para evolución de startups en Endeavor, MTI Digital Innovation Hub, Purpose Involver. Ha sido director de tecnología y de transformación digital del Sistema Tecnológico de Monterrey para el dueño del nuevo modelo educativo TEC 21. Es consejero de innovación, estrategia y transformación digital de grandes empresas. Actual VP de transformación digital en Softec México. Ingeniero José Tan, esperamos estos 10 minutos con mucha ansiedad. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y felicidades, Johan, por lo que nos has compartido, de cómo has interpretado y sobre todo adecuado a la experiencia que tienes en nuestro Perú de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿no? Reflexionando en el tema educativo, en general, uno de los grandes cambios que la educación necesita hacer es en que el proceso de aprendizaje y enseñanza esté centrado en el estudiante. Porque todavía en el mundo las universidades ofrecen carreras y luchan solas, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo inmenso de la universidad por atraer investigadores, profesores, estudiantes, pero todavía en la educación no estamos funcionando como ecosistema. Eso significa que las empresas puedan aportar más bien cuál es el tipo de perfiles que necesitan en las diferentes localidades donde hay universidades para que las universidades puedan proveer las competencias y, vamos a decir, los desafíos que tienen que resolver los alumnos, de forma que el alumno puede escoger qué estudiar en función de dónde quisiera trabajar, en qué industria, en qué función, en qué ciudad del país o del mundo, y aprovechar la inteligencia artificial para poder tener los 3 componentes que tienen que ver con el proceso de aprendizaje: los contenidos, la interacción y la evaluación. Hoy, cuando yo estudié en la uni, nuestra biblioteca tenía libros 20 años atrasados, porque no teníamos dinero para comprar libros nuevos. Entonces, si alguno de los amigos tenía algún pariente que viajaba a Estados Unidos, generalmente a Europa, hacíamos una vaquita, ¿no? O una chanchita, juntábamos $100 y nos regresaban con 2 libros, ¿no? Porque los libros costaban $50 cada uno. Y de ahí los fotocopiábamos. Algunos los pudimos comprar frente a la uni. A todos nos tocó de repente comprar un libro impreso al frente de la uni para estudiar, porque se acababan los de la biblioteca o porque no teníamos dinero para comprar el original. Hoy el contenido lo podemos acceder por internet sabiendo buscar en Google. Hoy podemos usar ChatGPT como un asistente para ubicar la amplitud y la profundidad de conocimiento que hay. Posiblemente no a nivel muy especializado, porque ChatGPT no está hecho para eso, pero sí nos va a permitir filtrar información de una manera más inteligente y más humana que las búsquedas que hacemos en Google. Yo escribo papers, dicto cursos en maestrías en las universidades, y ChatGPT me ha ayudado a que normalmente me demoraba unos 3 meses en crear un paper, y hoy con ChatGPT lo puedo hacer entre 4 y 8 horas, porque me ahorra mucho tiempo de búsqueda. Y me funciona como un asistente, ¿no? Y en la interacción, hoy la inteligencia artificial, hay muchas taxonomías de aprendizaje. La oportunidad de haber trabajado como parte del equipo de codiseño del nuevo sistema educativo TEC 21
hizo que aprendamos de taxonomías como Bloom. La última que nos tocó ver es la de Marzano, en las que en vez de 6 dimensiones metacognitivas veíamos 4 y las tratamos de aplicar. Y al final del día, un aprendizaje adaptativo que te da tutoría individualizada, retroalimentación inmediata, monitoreo y seguimiento del progreso, adaptación al ritmo de aprendizaje y sobre todo acceso a 24 horas, te lo da la inteligencia artificial. Entonces, en ese contexto, obviamente, la duda que nos queda es, bueno, ¿y qué riesgos tiene? Tú mencionaste muy bien, hubo un primer acuerdo en Montreal en 2018 que lo retomó la UNESCO en el Acuerdo de Beijing y que después en Beijing en 2021 volvió a sacar otra guía para el uso de la ética en inteligencia artificial, ¿no? Y en educación lo que hemos aprendido es que el sesgo algorítmico de la inteligencia artificial que usemos nos puede orientar a una forma de pensar o interpretar la información que la inteligencia artificial nos va a responder. Y en ese contexto a veces el algoritmo puede tener falta de transparencia y explicabilidad. Y por otro lado, la interacción que generalmente tú sueles tener con tus profesores o con tus maestros, con otros estudiantes de otras carreras, de otras ciudades, para que tengan esa diversidad, que los exalumnos podamos ser parte del ecosistema del proceso de aprendizaje, para que alumnos que están estudiando le pregunten a un exalumno una duda que puedan tener y los podamos coachear como parte del proceso educativo y podamos ser parte de la evaluación. Es decir, es posible integrar la inteligencia artificial como parte de contenido, de interacción y de evaluación y enriquecer el marco de educación que podamos tener en el diseño educativo que podamos utilizar, ¿no? Y tratar de, siguiendo estos dilemas éticos que a veces tenemos en la educación, asegurar la equidad y la eliminación de sesgos, respetar la privacidad de la información, fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales y obviamente aquellas que consideramos básicas para los alumnos. Y por otro lado, ayudar a los profesores para que se integren como parte de la inteligencia artificial, tengan esa vitalidad intelectual, que puedan aprovechar para personalizar la experiencia educativa y adaptarse a los desafíos de las ciudades, de los países, de los entornos en los que necesitamos trabajar y puedan usar esa inteligencia artificial también como un mecanismo de retroalimentación a esa tutoría, a ese aprendizaje adaptativo que podríamos aprovechar para mejorar este proceso de aprendizaje y enseñanza, no solamente de enseñanza, centrado en el estudiante, aprovechando un ecosistema y aprovechando esta inteligencia artificial en sus diferentes facetas que nos pueden brindar ese tipo de ventajas. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Qué buena determinación de ver al ChatGPT como un asistente 24/7. Magnífica forma de verlo y que en efecto multiplica las oportunidades. Vamos con el ingeniero Augusto Choi. Es empresario mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster de finanzas en ESAN, MBA en Penn State University, un doctorado en Ingeniería de Sistemas de la UNI. Tiene experiencia en empresas diversas, tanto en el campo de la gerencia financiera como la gerencia general, y en proyectos en sistemas bancarios, así como en supermercados en Canadá. Es director de la carrera de Ingeniería Industrial y Comercial de ESAN. Ingeniero Augusto Choi, sus palabras son necesarias. Muchas gracias. Empecemos a ver lo que es inteligencia artificial. Lo que nos ha explicado Johan y lo que nos ha explicado José también es muy importante, muy interesante. Pero, ¿a dónde llegamos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un algoritmo máquina, es
máquina que está trabajando y tratando de emular la inteligencia humana. Por lo tanto, está completamente desprovista de emociones, sentimientos, de racionalidad. Es simplemente un algoritmo generado, basado en datos. Y depende muchísimo de los datos que le demos para que obtengamos los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, la cosa estaba viendo un video de un algoritmo que se había generado en Inglaterra y en el que estaban tratando de identificar la identificación visual a personas, pero la base de datos que habían utilizado para programar este programa de inteligencia artificial solamente incluía a gente de raza blanca. Entonces, cuando trataba de detectar a una persona de color, no la identificaba como humana. Si vemos entonces las falencias que podría tener la inteligencia artificial, debemos tener mucho cuidado. ChatGPT, por ejemplo, es un programa que ha utilizado como base de datos de hasta el año 2021, me parece. Entonces, cualquier cosa que haya pasado posteriormente a la fecha en que se alimentó la base de datos, no existe para ChatGPT. Cada sistema de inteligencia artificial que vayamos a crear tiene limitaciones, tiene sesgos, lo que mencionaba José. Estos sesgos deben eliminarse, pero hay dificultad en la eliminación de estos sesgos. Y en muchos casos son incluidos dentro de la programación, dentro del aprendizaje, que es como deberíamos llamar la programación de sistemas de inteligencia artificial. Es difícil de excluir todos estos sesgos. Siempre vamos a encontrar algo. Por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, cuando un vehículo autónomo se equivoca y, por ejemplo, cruza una luz roja o atropella a una persona, pueden suceder cosas graves con estos vehículos, ¿quién tiene la culpa? El vehículo no tiene la culpa. ¿Quién es responsable por el comportamiento del vehículo? El programador, la base de datos que se utilizó para programarlo, la persona que no debió cruzar en ese momento, porque estaba en un carro autónomo. Se dan cuenta que entonces llegamos a implicaciones que hacen muy compleja la relación que podamos tener nosotros con estos algoritmos de inteligencia artificial. Obviamente, estos algoritmos son muy importantes porque nos van a definitivamente ayudar a desarrollar y ahorrar tiempo, sobre todo. Por ejemplo, lo que estaba mencionando José, ¿no? Ha utilizado ChatGPT y le ha ayudado a reducir el tiempo de búsqueda de material. A mí también me ayuda mucho para reducir tiempo de búsqueda, tiempo de programación de clases. Pero debemos siempre tener en cuenta que existe una base de datos que es la que es utilizada para programar, que no es completamente, que no es integral, sino más bien tiene un sesgo, tiene unas limitaciones, y eso es lo que debemos de tener cuidado. Cuando hablamos de ChatGPT o de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, entonces debemos tener en cuenta cómo fue programado, cómo fue, qué bases utilizaron para el aprendizaje de este sistema. Y, por ejemplo, en estos momentos hablamos de inclusive creatividad que pudieran tener estos sistemas. Cualquier tipo de creatividad que vengan de esos sistemas va a ser creatividad basada en aleatoriedad, en alguna proporción, y algunos algoritmos que le den una semejanza de belleza. Si ven, por ejemplo, un cuadro pintado, diseñado por uno de estos algoritmos, lo vamos a ver como algo bello, pero es basado en algoritmos que se han determinado que producen algo que es bello. Y una base que va a darle cierta diferencia y que lo va a hacer único. Lo mismo con la música, lo mismo con la poesía.
podemos hacer que estos algoritmos creen mucho material, pero en el fondo es material vacío, como decir, plástico. No tiene la belleza que le puede dar un ser humano. Una persona realmente tiene el vínculo, tiene el fondo, tiene toda esa profundidad que no va a tener lo que produce la inteligencia artificial. Bueno, entonces, revisando los tipos de inteligencia artificial, vemos que hay inteligencia artificial que se dedica a ver la parte de machine learning, que es el aprendizaje automatizado, que recolecta datos de algún determinado tipo que se les va administrando gradualmente. En el caso de ChatGPT ha sido basado en lo que había en Internet en el momento en que se alimentó. Hay muchos otros que, por ejemplo, utilizan bases de datos de medicina y toman imágenes de rayos X, por ejemplo, de alguna parte del cuerpo humano y luego se pueden utilizar para encontrar patrones que puedan servir para que un doctor pueda hacer diagnósticos rápidamente basado en lo que le está diciendo el algoritmo de inteligencia artificial. Y así podemos aplicarlo en distintas áreas del conocimiento y de la industria. Por ejemplo, mi compañero de doctorado, él está trabajando en lo que es imágenes de drones en la agricultura. Entonces, lo que él hace, trabaja las imágenes de los campos y con estas imágenes puede detectar si es que hay alguna enfermedad o la producción que podría haber en este campo o qué tipo de plantación hay en cada una de las áreas del cultivo, por ejemplo, ¿no? Y así de la misma manera podría hacerse pues, con imágenes satelitales y cualquier lugar en el que estemos capturando datos, estos datos pueden ser procesados, podemos encontrar patrones y al final podemos obtener conclusiones, inclusive en el caso de la industria. Estamos produciendo un determinado tipo de producto y vamos analizando cómo va saliendo el producto. Obviamente tenemos que medirlos, para ello hay mecanismos de medición automáticos que toman los datos muy rápido y con eso podríamos alimentar un sistema de inteligencia artificial que nos podría dar una tendencia, los patrones de comportamiento de los procesos y al final decir, bueno, cuando la temperatura del ambiente está dentro de este rango, nuestros productos van a salir con estos defectos, para ello debemos de aplicar determinados ajustes. Y esto podemos incluirlo dentro del procesamiento de la maquinaria para que los ajustes se realicen de manera automática. Bueno, básicamente eso es lo que quería mencionarles sobre inteligencia artificial. Es una herramienta muy poderosa, pero tenemos que usarla con mucho cuidado. Gracias. El micro Álvaro, está apagado. Estás en mudo, Álvaro. Me oye. Muchas gracias, ingeniero. Ciertamente los algoritmos no caen del cielo. Expresan las circunstancias de quienes los elaboran. Y más aún nos interesa en el campo de la educación, que es el que ahora estamos tratando. Vamos entonces con los 20 minutos de preguntas que conduce el ingeniero Filiberto Revilla. Por favor, ingeniero. Gracias, Álvaro. Buenas noches con todos. Hemos seleccionado 3 preguntas, una para nuestro expositor y una también para cada panelista. La primera pregunta para Johan es del señor César Carranza.